Bienvenidos a Frases que cambian vidas. Hoy vamos a meternos en la mente, en el manual de instrucciones de uno de los personajes más indescifrables y, la verdad, magnéticos de la historia. Un místico siberiano que, sin tener ningún cargo, llegó a tener en sus manos el destino de todo un imperio, el Imperio Ruso. Su nombre, claro, es Grigori Rasputin. Un personaje que es casi un mito. Para unos era un santo, un hombre con poderes curativos, para otros un demonio manipulador que aceleró la caída de los Romanov. Totalmente. La verdad, como casi siempre, es mucho más compleja. Y fascinante. Y por eso mismo, hoy no vamos a hacer un repaso de su biografía. No. Vamos a intentar algo más ambicioso. Vamos a descifrar su método. Hemos elegido 5 frases que se le atribuyen, y no como simples citas, sino como los pilares de su estrategia. Una estrategia increíble para infiltrarse en el poder y construir un mito. Es casi como hacerle la autopsia a su carisma. Es que esa es la clave. Sus palabras no son reflexiones al azar, son herramientas. Cada una cumple una función muy específica en su ascenso. Y si las analizamos en orden, podemos ver casi un mapa de su mente. Una hoja de ruta que le llevó de ser un campesino a susurrarle al oído a la mismísima zarina. Pues vamos a ello. Empecemos por la base, el fundamento de todo su poder. La primera frase es en apariencia muy espiritual. Cuando el alma se eleva, el cuerpo se libera de sus cadenas. A ver, a primera vista suena a algo que podrías leer en un libro de autoayuda, ¿no? Pero en su boca, esto no era una simple filosofía, ¿verdad? Era su carta de presentación. Exactamente. No era un concepto abstracto para nada. Era una solución a un problema muy concreto y muy desesperado. Pensemos en el contexto. La corte imperial rusa y en el centro la zarina Alejandra, una mujer devotísima, pero atormentada por la hemofilia de su único hijo, el heredero Alexei. Claro. La medicina de la época no podía hacer nada. Los médicos eran impotentes. El cuerpo del niño era literalmente una prisión, una amenaza constante para la dinastía. Una cadena muy, muy real. Y aquí es donde aparece Rasputín. No llega como un médico más. No, llega como algo superior. Él no ofrece fármacos, ofrece un milagro. Lo que esta frase le está diciendo a la zarina, ya toda la élite, es: vuestros problemas terrenales, las enfermedades, las crisis, todo eso da igual. La solución no está en lo físico. Está en otro plano. Justo, yo no curo el cuerpo, yo elevo el alma. Y al hacerlo, las cadenas físicas se rompen. Les vendía trascendencia, pura y dura. Dicho de una forma más cínica, estaba vendiendo un placebo muy sofisticado a una clientela que estaba desesperada. ¿Hay alguna prueba de que él mismo se creyera esto de la elevación del alma o era todo manipulación calculada? Esa es la pregunta del millón. Y yo creo que la respuesta es que era una mezcla de ambas. Y eso lo hacía todavía más poderoso. Es muy probable que él creyera de verdad en su conexión con lo divino. Ese autoconvencimiento es lo que proyecta un carisma que es imposible de fingir. Claro, no actuaba como un místico. Era un místico, pero a la vez era un estratega brillante. Supo perfectamente cómo empaquetar esa espiritualidad y vendérsela a la persona que más la necesitaba. Su propia fe hacía que su manipulación fuera mucho más auténtica y, por tanto, mucho más efectiva. El mejor vendedor es el que cree en su propio producto, está claro. Vale, una vez que establece esa base de poder espiritual, de ser la única esperanza, da el siguiente paso. Y es uno de los más audaces. Esto nos lleva a la segunda frase. El pecado es necesario para comprender la pureza. Esto ya no es misticismo para reconfortar. Esto es una bomba teológica en toda regla. Es una inversión completa de la moral cristiana tradicional. La doctrina te dice: evita el pecado para ser puro. Y llega Rasputín y dice: no, lo estáis entendiendo todo al revés. O sea, todo mal. Todo mal. Su argumento era que la única forma de alcanzar la verdadera pureza es sumergiéndote de cabeza en el pecado. Decía que alguien que nunca ha caído, que nunca se ha revolcado en el fango, no puede comprender de verdad qué es el perdón divino ni el éxtasis de la redención. Es una lógica perversa, pero es extrañamente seductora. Es como decir que, para apreciar la luz,
tienes que haber vivido en la oscuridad más absoluta. Justo. Y aquí es donde se ve al genio manipulador en acción. Esta idea cumplía dos funciones vitales para él. Primero, le daba una justificación teológica para su propio comportamiento, que era escandaloso. Las orgías, la bebida, los excesos. No eran vicios. No, eran parte de un camino espiritual. Eran en su retórica actos de investigación religiosa casi. Me parece una táctica psicológica brutal. Crea un sistema donde tus propios vicios no son debilidades, son una prueba de que tienes una espiritualidad superior. Es infalible para sus seguidores. Infalible. Y esa es la segunda función. Crea un círculo cerrado, una especie de culto. Dentro de ese círculo, sus acciones son sagradas. Fuera, para los que no entienden, parecen depravadas. Y esto aísla a sus seguidores de cualquier crítica y refuerza su lealtad. Claro, él es el único que tiene la clave para entender esa verdad. Exacto. Quien lo critique es simplemente alguien que no ha llegado a su nivel de comprensión. Una jugada maestra. Ha creado su propia realidad, con sus propias reglas. Ya tiene el control espiritual y moral de su círculo. Pero, ¿cómo se traduce eso en influencia real sobre un imperio? El salto parece enorme. Pues el salto lo da redefiniendo la propia naturaleza del poder. Y eso es justo lo que hace con la tercera frase. El poder no está en la fuerza, sino en la fe. Esto es un ataque directo a todo el sistema. Al zar, a sus ministros, a los generales. Su poder se basaba en la fuerza. Ejércitos, policía, decretos. La fuerza bruta. Y Rasputín llega y dice que todo eso es secundario. Que el verdadero poder es otra cosa. Es intangible. Es la capacidad de influir, de moldear voluntades. Es el poder de la convicción. Él demostró que si consigues que alguien crea en ti de forma ciega, incondicional, esa persona hará lo que tú le sugieras. Su poder no venía de un cargo, sino de la fe absoluta que la zarina ponía en él. Y esa fe era más fuerte que cualquier argumento lógico de un ministro. Él no necesitaba dar órdenes. Le bastaba con dar consejos espirituales que eran recibidos como si fueran mandatos divinos. Es el modelo definitivo del influencer, un siglo antes de que existiera la palabra. Su moneda no era el dinero, eran las creencias. Y ese capital, claro, es mucho más potente. Mucho más, porque es un poder que no se puede medir ni contrarrestar con las herramientas de siempre. ¿Cómo luchas contra la fe de una persona? Los políticos de la corte estaban aterrados porque se enfrentaban a un enemigo que no jugaba en su mismo tablero. Claro. No podían destituirlo, no podían arrestarlo sin provocar una crisis con la zarina. Era un fantasma en la maquinaria del Estado, pero era él quien movía las palancas más importantes. Y no aplicaba esa influencia a lo loco, sino que la enfocaba con una precisión de cirujano. Y aquí es donde la máscara se cae del todo y nos revela su gran estrategia. La cuarta frase es, para mí, la más brutalmente honesta. Quien controla el corazón de una mujer, controla el destino de un imperio. Esto ya no es filosofía, es una confesión. Es el eslabón que faltaba. El que une su misticismo con el poder político. Aquí no hay ninguna ambigüedad. Es una alusión directa, casi un alarde, de su relación con la zarina Alexandra. Rasputín entendió algo que el resto de la corte no veía. ¿El qué? Que el verdadero centro de poder emocional del imperio no era el zar Nipodas II, que era un hombre, a menudo ausente, indeciso, superado por todo. El centro era ella, La zarina. que estaba en la capital, consumida por la angustia por su hijo y aislada en su devoción religiosa. El objetivo perfecto, el único objetivo que importaba. Al controlar su corazón, al convertirse en su ancla espiritual y en el único que parecía poder calmar a su hijo, Rasputín obtuvo acceso ilimitado al poder por delegación. La zarina confiaba más en el juicio de nuestro amigo, como le llamaba, que en el de todos sus ministros juntos. Y eso se traducía en decisiones políticas reales, nombramientos, destituciones, estrategias militares. Todo pasaba por el filtro de Rasputín. Exacto. Esta frase nos demuestra que Rasputín no era un místico que tropezó con el poder. Era un estratega político extraordinariamente astuto. Sabía que no necesitaba controlar el imperio, solo necesitaba controlar a la persona que tenía la máxima influencia sobre el emperador. Es la máxima eficacia del poder blando. O sea que ya tenemos el plan completo. Establecer una base de poder espiritual
crear un sistema moral a medida que te hace inmune, redefinir el poder como influencia y enfocar todo eso en el punto más débil del sistema. Es brillante. Pero claro, para el resto del mundo, él no era un estratega, era un campesino loco y depravado. ¿Cómo gestionaba esa imagen? Pues con la última pieza de su armadura psicológica. La frase que completa su mito y lo hace impenetrable. La verdad se oculta en lo que los demás llaman locura. Este es su movimiento defensivo final. Y es genial. Convierte su mayor debilidad, su excentricidad, en su mayor fortaleza. Es un no es que yo esté loco, es que vosotros sois demasiado simples para entenderlo. Precisamente. Se posiciona no como un charlatán, sino como un visionario incomprendido. Su comportamiento errático, su aspecto, sus contradicciones, todo eso no son fallos, son la prueba de que él opera en un plano superior, inaccesible para las mentes convencionales. La locura es el precio de su genialidad. Es el arquetipo del genio loco que tanto fascina. Me recuerda, no sé, a ciertos artistas o incluso emprendedores de hoy que cultivan esa imagen de excéntricos para que se les perdonen cosas que a otros no se les permitirían. Y funciona. Claro que funciona, porque alimenta el mito. Con esta frase, Rasputín se blinda contra cualquier crítica lógica. Ya no puedes debatir con él en términos racionales. Si le atacas, simplemente estás demostrando tu propia ceguera. Él transforma el desprecio del mundo en la confirmación de su estatus de elegido. Es la pieza que lo eleva de simple manipulador a leyenda, una figura casi sobrenatural. Y si lo llevamos a una reflexión más amplia, su historia contada a través de estas frases es una advertencia que no caduca. Nos recuerda que el carisma y la convicción, cuando se encuentran con la desesperación, pueden ser una fuerza más poderosa que cualquier gobierno. Rasputín no derribó el imperio con armas, lo hizo explotando sus grietas emocionales desde dentro. La lección, quizá, es que las estructuras de poder más imponentes son a menudo increíblemente frágiles. Son vulnerables a una sola persona que entienda que el control real no se basa en leyes, sino en la fe ciega y en la necesidad humana de creer en algo, o en alguien. Y nos deja una pregunta incómoda en el aire, ¿no? Rasputín puede parecer una anomalía histórica, pero sus métodos no lo son tanto. ¿Hasta qué punto nuestras sociedades, con todas nuestras supuestas defensas racionales, siguen siendo vulnerables a una figura que entienda que el poder absoluto no se conquista, sino que se seduce? Una pregunta sobre la que, desde luego, vale la pena reflexionar. Y con ella cerramos este análisis. Ahora la conversación sigue. ¿Cuál de estas frases ha impactado más? ¿Qué pensamiento ha provocado? Nos encantaría leer esas reflexiones en los comentarios. También pueden dejarnos sugerencias sobre qué otros personajes históricos les gustaría conocer a través de sus 5 frases. Si les ha gustado este viaje a la mente de Rasputín, les invitamos a compartirlo, a dejar un like y, lo más importante, a suscribirse al canal para no perderse nuestras futuras exploraciones. Muchas gracias.